Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Hoy, como ya les anticipé, les traigo un vídeo que estoy seguro que los va a atrapar. Prepárense para sumergirnos en una historia que los va a dejar pensando, de esas que te hacen cuestionar, de esas que tienen un giro inesperado y honestamente de esas que me apasionan. Hoy vamos a desentrañar la compleja y fascinante historia de una relación que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, una relación que desafió expectativas y con el tiempo, reveló una verdad impactante. Una verdad que años después salió a la luz, sacudiendo los cimientos de lo que se creía saber y dejando a muchos boquiabiertos. ¿De qué estamos hablando? Pues de la relación entre Demet, Can y la verdad revelada. Así que abróchense los cinturones, porque esto es un viaje. Un viaje a través de rumores, especulaciones, secretos celosamente guardados, revelaciones sorprendentes y una historia que, créanme, tiene más de unas bajo la manga. Antes de que nos adentremos en este laberinto emocional, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas y, por supuesto, dejar su like si este tipo de contenido les interesa. Y ahora sí, adentrémonos en el misterio, descubramos qué se escondía detrás de esta intrigante historia. Demet y Can, dos nombres que en su momento resonaron con fuerza en ciertos círculos sociales, en los medios y en la imaginación de muchos. Dos personas con vidas aparentemente separadas, con trayectorias profesionales y personales diferentes. Pero como suele suceder, las apariencias engañan. Y es que la historia que les voy a contar se construye a base de detalles, de pequeñas pistas que con el tiempo fueron encajando en un rompecabezas mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Un rompecabezas que, una vez completo, revelaría una imagen sorprendente. Imaginen la atmósfera, años y años de especulaciones, de susurros a escondidas, de miradas furtivas, de rumores que se propagaban como un reguero de pólvora en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Qué motivaba esa insistencia, esa curiosidad constante? Porque en ese entonces, lo que se decía, lo que se rumoreaba, era que entre Demet y Can existía algo más que una simple amistad. Una conexión que iba más allá de lo profesional, una cercanía que despertaba intriga y fascinación. Pero claro, en un mundo donde la imagen pública lo es todo, donde la reputación se construye con meticulosidad y se protege con uñas y dientes, y donde el escrutinio de la gente, de los medios y de las redes sociales puede ser implacable y despiadado, mantener una relación en secreto no es precisamente tarea fácil. Requiere una maestría en el arte de la discreción, una habilidad para navegar por las aguas turbulentas de la opinión pública y una fortaleza emocional inquebrantable. ¿Qué los unía? ¿Qué alimentaba esa llama, esa conexión que parecía desafiar las convenciones, que persistía incluso en la sombra? Bueno, ahí es donde entra la magia de la especulación, la fantasía que da rienda suelta a la imaginación. Algunos afirmaban con convicción que se trataba de un amor verdadero, de una conexión profunda, de un flechazo que había trascendido cualquier barrera. Otros, con más escepticismo, sugerían que se trataba de una simple aventura, de una atracción pasajera, de una chispa que se encendió y se apagó rápidamente. Otros más, con una mirada más compleja, postulaban que era algo mucho más profundo, una conexión que iba más allá de lo superficial, una complicidad basada en afinidades intelectuales, emocionales y espirituales. La verdad en ese momento permanecía oculta, resguardada por el silencio, por la discreción, por la voluntad de proteger lo que se consideraba más valioso. El tiempo, como siempre, hizo su trabajo. Pasó y con él los rumores se fueron diluyendo, perdiéndose en el olvido, difuminándose en la bruma del pasado, o eso parecía. Porque de repente, años después, la verdad salió a la luz. Una verdad impactante e inesperada, que sacudió los cimientos de todo lo que se creía saber. Una verdad que desató un torrente de emociones, de preguntas, de reflexiones. Y la forma en que esto ocurrió es digna de una película, de un guión cinematográfico repleto de giros inesperados. Imaginen la escena, años después, cuando ambos, Demet y Can, ya habían seguido caminos separados, cuando habían construido otras vidas, cuando parecía que el pasado era solo eso, pasado, un recuerdo borroso en la memoria. Cuando la llama parecía extinguida. Y de repente una entrevista, un comentario casual, una foto filtrada, una publicación en redes sociales que desató la locura, pequeñas piezas de un rompecabezas que al ser colocadas en el lugar correcto, revelaron la verdad.
Un mosaico de detalles que una vez ensamblado, mostró una imagen completamente diferente a la que se había imaginado. La verdad, amigos, es que Demet y Can, sí, habían tenido una relación. Pero no era cualquier relación. Era una relación que había permanecido oculta, una relación que había desafiado todas las expectativas. Una relación que había resistido las presiones sociales, las barreras geográficas y el paso implacable del tiempo. Y lo más impactante, lo que realmente dejó a todos boquiabiertos, es que esta relación tenía mucho más significado del que se había creído. Años atrás, se rumoreaba que se trataba de algo fugaz, de algo pasajero, de una aventura sin futuro. Se hablaba de una pasión que se había encendido y apagado rápidamente, consumida por las circunstancias. Se especulaba sobre la incompatibilidad, sobre la falta de compromiso, sobre las diferentes prioridades de cada uno. Pero la realidad, la verdad que salió a la luz, revelaba algo muy diferente. Revelaba un amor profundo, una conexión que había trascendido la superficie, una complicidad basada en la confianza, en el respeto mutuo, y en una atracción que, a pesar de las circunstancias, había perdurado, como una llama que se aviva con el viento. ¿Cómo lo supimos? Bueno, la información llegó a través de diferentes vías. A través de entrevistas reveladoras donde, con el paso del tiempo, algunos involucrados se sintieron más cómodos para hablar abiertamente. A través de testimonios inesperados de personas que, desde la sombra, habían sido testigos silenciosos de la relación y que ahora, decidieron alzar la voz. A través de detalles de pequeños fragmentos de información que hasta ese momento, habían permanecido ocultos, disimulados o malinterpretados. Detalles que, al ser analizados con una nueva perspectiva, nos mostraban una historia de amor, de sacrificio, de lealtad, de complicidad y, sobre todo, de una conexión que trascendía el tiempo, la distancia y las presiones sociales. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella vez que, bueno, no voy a darles spoilers completos, porque quiero que se mantengan enganchados a la historia, pero digamos que un detalle específico, un pequeño gesto, una frase aparentemente casual, que se creía insignificante, en realidad tenía un significado muy profundo, un significado codificado que solo los conocedores de la relación podían entender. Y ese significado, una vez revelado, cambió por completo la percepción que se tenía de la relación entre Demet y Can. Ese pequeño detalle fue como la llave que abrió una puerta secreta, que nos permitió vislumbrar la verdadera naturaleza de su conexión. Otro ejemplo, si recuerdan aquella vez que, un evento público aparentemente rutinario, que involucraba a ambos, Demet y Can, en realidad había sido cuidadosamente orquestado con mensajes ocultos, con señales sutiles, con códigos que solo ellos podían descifrar. Ese evento que en su momento fue interpretado de una manera superficial, ahora se revelaba como una declaración de amor, como una afirmación de su conexión, como una forma de desafiar a aquellos que intentaban separarlos. ¿Y qué pasó después de que la verdad saliera a la luz? Bueno, eso también es interesante. Porque, como suele suceder, la revelación de la verdad generó todo tipo de reacciones. Desde sorpresa y asombro hasta incredulidad y escepticismo. Desde admiración y respeto hasta críticas y juicios. Pero lo innegable es que la historia de Demet y Can, a partir de ese momento, adquirió una nueva dimensión. Se transformó, se profundizó, se hizo más compleja y a la vez más conmovedora. La gente, los fans, los medios de comunicación, el público en general, empezaron a verlos de manera diferente. Empezaron a analizar sus acciones, sus palabras, sus gestos, buscando pistas, buscando señales de lo que había sido, y de lo que aún podía ser, su relación. Empezaron a leer entre líneas, a interpretar los silencios, a descifrar los mensajes ocultos. Y en ese análisis minucioso, en esa búsqueda incansable de la verdad, muchos encontraron una historia de amor conmovedora, una historia que desafiaba las convenciones sociales, que ponía a prueba los límites de la discreción, y que demostraba que el amor, a veces encuentra la manera de abrirse paso, incluso en las circunstancias más adversas, incluso en los terrenos más peligrosos. Ahora, vamos a hablar de algunos de los detalles que hicieron que esta revelación fuera tan impactante, tan trascendental, tan inolvidable. Por ejemplo, el papel de, digamos, un tercero en la historia. Una persona que sin saberlo fue clave para que la verdad saliera a la luz. Una persona que con su perspectiva, con su testimonio, con sus acciones, proporcionó una pieza fundamental para descifrar el rompecabezas. Una persona que de alguna manera, se convirtió en un catalizador, en un detonante en el vehículo que transportó la verdad a la superficie.
Su testimonio, su perspectiva, su versión de los hechos, fueron cruciales para que la historia se revelara en toda su magnitud. Esta persona, que en un principio podría ser percibida como un obstáculo o como un antagonista, se reveló como un elemento necesario, como un actor indispensable en el drama. Sus acciones, aunque involuntarias, desencadenaron una serie de eventos que llevaron a la verdad inevitablemente. Es un claro ejemplo de cómo a veces las situaciones más complejas se resuelven de manera inesperada, y cómo, incluso los personajes secundarios, pueden jugar un papel crucial en el desarrollo de la trama. Y luego está el contexto. La época en la que esta relación tuvo lugar. Un momento en el que las relaciones, especialmente las que desafiaban las normas establecidas, eran mucho más difíciles de mantener. Un momento en el que la presión social era muy fuerte, donde el juicio y la crítica eran constantes. Un momento en el que la discreción, el sigilo, la cautela, eran imprescindibles. Un momento en el que la exposición pública podía tener consecuencias devastadoras. Entender el contexto, la época en la que Demet y Can vivieron su amor, es clave para comprender la magnitud del desafío que enfrentaron. Para comprender el valor de su compromiso, la fuerza de su conexión, y la valentía que requirió mantener esa relación en secreto, en un mundo que no siempre estaba dispuesto a aceptar la diversidad, la diferencia, y las elecciones personales. Para entender la importancia de su lucha por la intimidad, por el derecho a amar libremente, y por la protección de su privacidad. ¿Y qué lecciones podemos sacar de esta historia? Bueno, creo que hay varias y muy valiosas. Primero, que las apariencias engañan, que no siempre lo que vemos es la verdad completa. Que detrás de una imagen pública, por perfecta que parezca, puede haber una historia mucho más compleja y profunda, llena de matices y de contradicciones. Que las personas, incluso las más famosas, son mucho más complejas de lo que se percibe a simple vista. Segundo, que el amor puede ser resiliente, que tiene una capacidad de adaptación y de supervivencia asombrosa. Que a pesar de las dificultades, de las presiones, de los obstáculos, el amor puede perdurar, puede sobrevivir, puede incluso florecer en las circunstancias más inesperadas, más adversas, más desafiantes. Que el amor, cuando es genuino, es una fuerza imparable. Y tercero, que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde, aunque cueste. Que las verdades ocultas, los secretos celosamente guardados, tarde o temprano encuentran su camino, se revelan, y salen a la superficie, por diferentes caminos, y de diversas maneras. Que la verdad, en su esencia, es persistente y que con el tiempo siempre encuentra su voz, su momento y su espacio. Y aquí está lo interesante, lo que hace que esta historia sea tan atractiva, tan cautivadora, tan humana. Esta historia no es un cuento de hadas perfecto, sin fisuras, sin sombras. No es una historia idealizada, donde todo es felicidad y perfección. Tiene sus altibajos, sus momentos de alegría y de tristeza, sus desafíos y sus triunfos, sus luces y sus sombras. Es una historia real, con personajes reales, con problemas reales, con emociones reales. Precisamente por eso, por esa autenticidad, por esa imperfección, es tan conmovedora. Nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, de desafíos que nos ponen a prueba, y de momentos de alegría que nos llenan de esperanza. Nos recuerda que el amor en todas sus formas es una fuerza poderosa, capaz de trascender barreras, de superar obstáculos, y de transformar nuestras vidas. Nos recuerda que la verdad, aunque a veces duela, es necesaria para sanar, para crecer, y para construir relaciones más auténticas y significativas. Nos recuerda la importancia de la empatía, de la comprensión, y de la aceptación. Nos recuerda que detrás de cada persona, hay una historia, una vida, un universo de emociones, de experiencias y de anhelos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia. Una historia que, como les dije al principio, me fascina. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre la verdad, sobre la privacidad, sobre la importancia de no juzgar a los demás, y sobre la complejidad de las relaciones humanas. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje a través de la historia de Demet y Can. Espero que les haya parecido interesante, reveladora, y que los haya invitado a la reflexión. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Can?
¿Qué lecciones se llevan de esta historia? ¿Les gustaría que profundicemos en algún aspecto en particular? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y conversar con ustedes. Sus puntos de vista son valiosos y enriquecen el debate. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerden, la vida está llena de historias esperando ser contadas, de secretos esperando ser revelados, y de verdades esperando ser descubiertas. Hasta la próxima.